Muy buenas tardes, bienvenidos para lecciones numismáticas en el que existen por la presentación de libro de ensayo normalmente la Sociedad Nacional de Investigador Numismático de la Universidad de Torres. Tenemos relaciones sociales de la historia y el por seguir contando la comunidad y compartir esta ley. Para dar la bienvenida a esta actividad, dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Museo Nacional de Historia. Nos complace mucho contar con su presencia, así le damos realce a nuestra actividad de esta tarde y al edificio que alberga el Museo Nacional de Historia. Lo queremos siempre ir proyectando. Muy brevemente, con el terremoto de 1976, esto quedó casi en ruina. Hubo un proyecto para demolerlo. Sin embargo, hubimos un pequeño grupo de personas que hicimos la petición a la presidencia para que este edificio se salvara, entregándosele al Museo de Historia. Era un reto porque el museo no tenía presupuesto, no tenía un gran apoyo, pero sin embargo fue entregado al museo. Empezamos a restaurarlo, se logró como un proyecto de carácter nacional y ahora lo pueden ver hermoso. Aquí no habían vidrios, allá se entraba el agua, aquí crecieron las plantas, era una ruina, pero hoy en día ya podemos ver el museo. Pero nuestra visión en el momento de estar ya usando el edificio fue que además de mostrar la colección del museo, hubiesen distintas actividades culturales. Y es así como iniciamos con conciertos de ópera, operetas, zarzuela. Antes había una sociedad lírica en Guatemala. Teatro, aquí tuvimos el teatro de la Universidad Rafael Andívar. Tuvimos pianistas del conservatorio. Aquí estuvo la orquesta de Dieter Leno, sí, se le fue dando. Y hoy en día, pues, de aquí a diciembre ya está programado el uso del museo. Incluso ya hay solicitudes para el entrante. Pero para nosotros fue muy oportuno, precisamente, que en este espacio se presentara este importante estudio de Edgar Kiskinay. Para nosotros y para los que manejamos la historia, la numismática es sumamente importante para poder entender los acontecimientos, las ideologías, los gustos artísticos. Y es así como en este libro de Edgar podemos encontrar varios ensayos que nos permiten ubicarnos en el tiempo y entender esos momentos. Eso lo vamos a platicar con él a lo largo de esta presentación. Pero lo que nos llama mucho la atención, y por eso también es importante que este importante libro se presentara aquí, es que hay artículos de investigación sobre piezas del museo y que precisamente se descubrieron oportunamente, y hay documentos del museo. Entonces, además de que este libro promueve la historia de Guatemala a través de la numismática, promueve la colección del museo y la importancia que tiene este museo como un centro cultural en Guatemala, no solo lo que está en exhibición, sino que lo que el museo tiene en sus archivos.
Pero para contarles, aquí está el primer manuscrito del himno nacional, la partitura. Y así encontraríamos muchos bienes más del museo. Pero en esta oportunidad vamos a compartir entonces con el maestro Edgar Cristinay Rojas acerca de este valiosísimo trabajo que nos está presentando en esta oportunidad. Además, quiero contar que cuando se renovó el museo, él nos apoyó mucho precisamente con esta materia que él domina, la numismática. Así que muchísimas gracias y empezamos entonces. Pero vamos a sentarnos. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristinay Rojas. Quiero agradecer a todos los amigos y amigos que están acá presentes, a todas las personas que conozco. Muchísimas gracias por la presencia, por el apoyo, por todo lo significado. Y también gracias a Álvarez, porque hemos estado platicando en Álvarez de poder tener la exposición de mi canal. Y pues también siempre me gusta regresar cada vez que puedo al museo, poder tener acceso a las colecciones, verlas, saber que está la posibilidad de poder estudiar, saber que es un gran patrimonio de esa aplicación que está de manera abierta para todos los que quieran colaborar. El ensayo de la numismática guatemalteca es un libro reciente, salió ahora en mayo, es la recopilación de 7 ensayos que se empezó a escribir más o menos hace 5 años. O sea, son 5 años de trabajo que estoy acá. Han sido publicados en diferentes lugares. Se publicaron en la revista Numismática, se publicaron en otras instancias, en las revistas científicas de la Universidad de San Carlos, el Centro Universitario de San Marcos. Se han publicado en libros, se han publicado en periódicos. Se intentó entonces que todos estuvieran en un solo lugar, que pudieran tener ese forma de poder ser consultados. Son ensayos que pasaron por una nueva revisión, la revisión de decir no están escritos en piedra, son ensayos que pueden cambiar, son ensayos que pueden tener nueva información, pueden ser corregidos o montados. Como investigadores creo que es una de las cosas que debemos hacer. No pensar que tenemos la verdad absoluta, sino tratar de ir tan pronto como un tiempo para poder saber cómo funciona la historia. El primero de los ensayos entonces es el estudio de los pulsones que se exhiben acá, los pulsones que se utilizaron para la emisión de la medalla de independencia. Esta medalla de independencia está marcada dentro de el acta de independencia de 1821. Sí, como todos sabemos, la independencia se llevó a cabo el sábado 15 de septiembre de 1821. Era un acto que no estaba previsto. Había un ambiente independentista, pero no había una fecha ni ningún evento para declarar la independencia. Lo que sucede es de que en México se declaró la independencia en febrero de 1821. Ustedes a veces dicen el 16 de septiembre de 1810. Esa es una fecha de inicio de un movimiento. La independencia de México es 24 de febrero de 1821 y la firma del acta de independencia es 28 de septiembre de 1821. Y posteriormente hay un acuerdo entre España y México, por medio del cual España reconoce la independencia de Nueva España. En ese momento, entonces, de la independencia de lo que había sido por 300 años Nueva España, llegaron a Guatemala las ideas del Plan de Iguala. Y por eso llegó un correo donde indica que Chiapas se había adherido al Plan de Iguala. Es decir, días antes Chiapas había inconsultamente a Guatemala independizado de Guatemala y de España para anexarse
a México. Ante esa problemática se llevó a cabo la reunión del 15 de septiembre, se firmó en el acta. Entonces aquí tengo yo fotocopia directa del libro donde está el acta de independencia. En el manuscrito original hay un lapsus. Vienen los artículos empezando obviamente por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se pasa a 10. Pero está escrito, pero no tiene el número. Es como que si fuera un mismo artículo. Eso lo corrigieron al día siguiente cuando se imprimió el acta, porque aquí dice que debe de imprimirse el acta para mandarla a todo lo que había sido el reino de Guatemala. Aquí tengo yo guardado en el archivo del museo la primera impresión del acta. ¿Sí? Pero no la exhibimos porque es un documento muy valioso. A lo que vamos, en el acta original, en el artículo número 17, dice que el excelentísimo ayuntamiento debe de acuñar una moneda para perpetuar a los siglos la fecha 15 de septiembre de 1821 en que Guatemala, ahí dice Guatemala, declaró su feliz independencia. Luego vemos ya el proceso de hacer la medalla. Y aquí en este momento, pues Edgar nos va a hablar precisamente de los punzones. El proceso de acuñación, como saben, no es sencillo, es un proceso que lleva tiempo. Si bien está dentro del acta de septiembre, o sea, para poder hacer la medalla tributaria, el tiempo, porque hay que hacer el diseño, ese proceso de proyecto puede ser el diseño que uno va a concursar, es uno de los técnicos, la que es chilena, que presenta el diseño, y el diseño ganador es el bien a la libertad, a la libertad catalana, según dice Maduro, y al derecho de la libertad de libertad, y según dice Maduro, en 1854. Entonces, ese diseño lo hace José Castillo de España, que era grabador político de Casa de Guatemala para Segura. José Castillo fue alumno de la Universidad de Madrid, junto con otros amigos estudiantes, y Francisco Gabriel, que fue también alumno de la universidad. Pero este diseño lo hace José Castillo de España. Para poder hacer la PDL se tienen que hacer funciones que llegan a papéis. Y aquí en el museo de esas funciones son dos piezas de acero que es el caso de Mica Navajo, que tiene que ir a cuenta el diseño principal para uno de las caras de eso tuvimos la oportunidad de pensarnos, unirnos, sacarles todos los datos para poder hacer este estudio. Pero al principio existía la duda si estas funciones eran los originales, pero como se hizo una reimpresión de 1908 y otra reimpresión de 1913, hubo que hacer estudios también a las funciones para saber cuál era la característica principal que tenía. En este caso son de acero o de base carbono, que se utilizaba, que le decían que tenían que saltar las baterías. Las baterías son pedacitos de acero que tienen forma cuadrangular, son prismas y ahí es exactamente la forma que tiene. Se nota cuando uno manipula y otras funciones que tienen la característica de que tienen el golpe del percutor. El golpe del percutor que se utiliza para evaluar y esa parte, y en este caso el mundo, dentro del mundo una pieza completamente de acero y luego sirvió para evaluarlo de una pieza negativa para poder hacer una medalla. Y esas funciones en principio estuvieron bajo el cuidado del Estatuto de Guatemala, pasaron a las municipalidades, a la municipalidad de Guatemala, y ahí estuvieron resguardados. Y desde ahí de la municipalidad que le llegan al museo. Están aquí en el museo desde su fundación, están aquí desde su fundación y es hasta ahora que están distribuidos. Y logramos en ese momento poder hacer eso. Un estudio de museología específica para que se pueda distribuir.
Sí, según ya el análisis que ha hecho Edgar, entonces ahí aparece el Ángel de la Victoria. Sí, estamos en la época del neoclasicismo, entonces se regresa a Grecia. Entonces ahí tenemos este motivo. Y luego aparecen los obeliscos. El obelisco tiene un simbolismo muy grande, pero también está asociado a la masonería. Y aquí es donde tenemos que ver que a partir de la Ilustración se conforman los movimientos masones en el mundo hispanoamericano. Y gran parte de las expresiones artísticas en Hispanoamérica y en Guatemala precisamente están dentro de esos conceptos de influencia. Ya no hay influencia religiosa católica, sino que ya es el mundo clásico. Y estos obeliscos representan un movimiento político también. Las independencias de América se realizaron espontáneamente y simultáneamente entre 1808 y 1823. Entonces, cuando se acuña esta moneda, son tres. Sí, hay 4 obeliscos. Uno es Guatemala, el otro es México, el otro es Lima y el otro es Venezuela, que se reconocen como nuevas naciones, porque antes todo era lo mismo. Aunque si hubiera el virreinato de Nueva España, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata, Capitanía General de Guatemala, Venezuela, Chile o Cuba, todo es lo mismo, es dominio de la corona española. Entonces, poco a poco cambia la estructura geopolítica. Los virreinatos se fueron dividiendo. En el museo hay un grabado de esta misma época que representa lo mismo, solo que no con obeliscos, sino que con caballos. Entonces, los caballos hablan de las nuevas naciones. Una de esas es Guatemala. Pero al decir Guatemala se está refiriendo a Centroamérica. Porque hasta este momento el nombre de Guatemala se había usado desde Chiapas a Costa Rica. Y fue a partir de 1823 que determinan el nombre Centroamérica y Guatemala queda relegado nada más a lo que fue la gobernación de Guatemala. Aparece la letra M. México hasta 1821 era Nueva España. Entonces incluso hubo un debate cómo iban a llamar al país, porque México es la capital mexica, México, Tenochtitlan. No todo el resto era mexica. Entonces hay propuestas de llamarle la Náhuatl o seguir con España, hasta que finalmente alguien le propone a Iturbide decirle México. El virreinato del Perú se identifica como la letra L, Lima, la capital, y la V de Venezuela a ese momento. Y luego creo que el martillo que representa el tema. Y la parte que está grabando, y toda está grabando en el obelisco de Guatemala, y el escudo en este caso es el escudo de volcán con Santiago Morales, tiene un dominio de Insa, o sea, es un amigo de Insa que está dedicando a ese volcán, porque es también a quien considera en ese momento como el máximo promotante de la independencia. Sí, entonces ahí lo importante, aquí en el museo está el retrato de Gainza. Hay documentos firmados por Gainza, y en lo que se refiere entonces al martillo que está grabando la libertad de Guatemala, incluso esto lo había hecho Casilda de España antes, cuando Guatemala se pone a favor de España contra Francia. Entonces Guatemala en 1808 sale a la calle, a la Victoria, a ser defensora de España. Y Casilda de España hace una serie de grabados. Uno de ellos es la ciudad de Guatemala por la corona de España. ¿Y cómo se representa la ciudad de Guatemala? Con el escudo de la ciudad.
que es el escudo de la municipalidad, el de los volcanes Santiago. Entonces hay que ver que ese escudo a la vez representa el poder político de Guatemala. O sea, Guatemala, la ciudad de Guatemala dominó Chiapas a Costa Rica. Entonces, ¿cómo se representa el poder de Guatemala? Con el escudo de la ciudad. Otra cosa interesante que tiene Guatemala es que tú sabes que en 1822 se retuvo un tiempo de la aplicación y incluso sabe cuando ya Guatemala es parte del Imperio Mexicano. Tanto es así que mandan a hacer medallas de oro, una para Gris, una para Iturbide y otra para Presidente. Y mandan a hacer otro cuarto que iba a ser para el actual alcalde de Hierro de ese momento. Y sí hay una carta de Galicia que dice que cuando se dio, hay una carta que no era para posicionar el autoridad. Y eso también manda una nota de la ayuntamiento que dice que la posibilidad Gainza también de Iturbide ya no la vuelve a recibir porque no la dejó acabar en ese momento. Entonces, ahora es el equipo de organización de independencia a la instalación del Congreso. Para en el momento de utilizar la medalla. Y mandan a hacer para el ayuntamiento de 1821 y para el ayuntamiento de 1822. Entonces van a hacer el uso de cobre porque ya no les alcanza la plata, pero Guatemala está en una muy mala situación económica luego de la salida de España como parte de su de esa administración. Sí. Muchas veces se piensa que España saqueó, España invertía. Y la primera deuda de Centroamérica es después de la independencia. Guatemala, Centroamérica se endeuda con Inglaterra, porque no se podía mantener la república. Entonces, Inglaterra, que andaba tras América, precisamente endeuda a Centroamérica, que causó mucho daño esa deuda inglesa. En el museo también está la pintura de Iturbide. Iturbide fue el que logra el fin de la independencia del virreinato de Nueva España, establece el Imperio Mexicano, logra la anexión del antiguo reino, pero lo derrocaron en 1823. En el museo está el cuadro como un homenaje al emperador. Y para poder saber qué es Guatemala, a manera de un código masónico, aparecen los volcanes de la ciudad de Guatemala y aparece el águila mexicana. Estos están dentro del cuadro. El cuadro a la vez se ha prestado a estudios. Incluso han venido expertos de la UNAM a estudiar el cuadro porque tiene mucho simbolismo. Ahí están los volcanes del escudo. Cuando ya Guatemala se declara república, hasta 1847, porque hasta entonces somos república. Primero somos parte de México, luego parte de la República Centroamericana, luego Estado de una federación inexistente hasta 1847, y el primer escudo de la República, ¿de dónde se origina? De los tres volcanes, es decir, se recurre al poder de Guatemala. Bueno, y también aquí en el museo tenemos los libros del Cabildo Municipal. Yo creo que aquí es muy importante la investigación que ya se ha realizado en torno a lo mismo. Y es más o menos alrededor de la manera de independencia, porque la manera de independencia en 1908 se decide el reino de Guatemala. Y es parte de eso que se acaba haciendo, porque se decía de que la medalla de independencia se convierte en México. Cuando en realidad se convierte en todo estaba resguardado, los fines estaban resguardados en la sala de bodas, o aquí arriba, donde ahora está el IPM, o el Instituto de Biología Militar, ahí se van a empezar. Pero entonces, de aquí en la ciudad se han recordado los libros de la Biblioteca de Guatemala y los libros de actas, y en el acta de 1908, del acta de 4, está la decisión que toma el ayuntamiento para reanudar la medalla de independencia inicial. Y lo recuerdan porque ese año un
instaura la oficina centroamericana, esta es la revista de la oficina centroamericana, del cuerpo de la oficina internacional centroamericana, y esa servía más o menos como un campamento centroamericano, pero era también una instancia que se había formado porque estaba todavía el problema de que se conecta por la guerra de 1906, o sea, la guerra con El Salvador. Entonces, bajo presión, se firman los acuerdos en 1966 y 7, y en Estados Unidos, en esa primera pregunta, creo que la mayor que tienen, se les pide que se forme la oficina centroamericana, la oficina internacional, y que se dice en esa acta de ese año que en Estados Unidos que la sede de Guatemala y que se tiene que inaugurar el 15 de septiembre de 1908. Guatemala cumple e inaugura en 1908 esa oficina y mandan a la de problemas que Guatemala y el ayuntamiento no tenían dinero para poder ganar y tiene que recurrir a préstamos incluso para poder sacar la medalla. Y todo eso está en los datos que se llevan a sacar. Bueno, es lo bonito y lo interesante de la investigación que ha hecho él, porque a través de esos punzones podemos reconstruir la historia. Por eso vemos la importancia de la numismática. Después de los punzones, creo que es importante hablar del Quetzal o de don Pedro de García Aguirre. Don Pedro de García Aguirre. Este año, si ustedes se dan cuenta, porque ya tuvieron que darse, la municipalidad está promocionando los 150 años del traslado de la ciudad. Es un traslado total, porque el anterior asentamiento se convirtió en abandonada Guatemala y fue hasta 1799 que le crearon una municipalidad. O sea, ha habido una secuencia de alcaldes en Guatemala desde 1524 hasta la fecha, pero los alcaldes han seguido a la ciudad, de Izinché a Ciudad Vieja, a lo que es Antigua, a la Nueva Guatemala. Pero al momento de trasladar la ciudad, había una nueva visión filosófica en Europa. Era la Ilustración, un movimiento que pretendía conocer el mundo a través de la investigación científica, buscar el bienestar de los pueblos. Y para esto se crean muchas instituciones ilustradas en Guatemala. Una de ellas es la Sociedad Económica de Amigos del País, el Real Consulado de Comercio, la Escuela de Dibujo. Y para todo esto, entonces el rey manda a Guatemala profesionales. El rey no mandó alumnos, mandó gente de alto nivel que habían estudiado en la academia en Roma o en la academia en Madrid y que estaban haciendo obra en Europa, obra en Madrid. Y estas gentes vienen a Guatemala con una nueva visión. Por eso vemos distinta a la antigua acá, porque la antigua se queda en el barroco y la nueva Guatemala coincide con el neoclasicismo. En ese neoclasicismo vienen a Guatemala artistas muy importantes como Marcos Ibáñez, como Antonio de Bernasconi, viene Porta, el arquitecto Porta, pero viene una persona sumamente ilustrada. Ilustrada se llama la persona con alto grado de conocimiento y de nueva visión del mundo, que se llamaba Pedro de García Aguirre, pero él coloca su nombre como Pedro de García Aguirre. Él era dibujante, pintor, grabador, arquitecto. Solo para darles una semblanza de él, tenemos la iglesia Santo Domingo. La iglesia Santo Domingo es obra de Pedro de García Aguirre, que se inauguró el 5 de noviembre de 1808. A muy poquitas cuadras de Santo Domingo, no sé si todavía hay un restaurante que se llamaba Fátima,
A la par, hay una casa colonial, pero como en Guatemala se roban las placas, lamentablemente, vemos que se robaron la de Belén, se robaron la de los monumentos, se robaron la de la escuela de dibujo. Entonces la escuela de dibujo es sumamente importante en Guatemala porque es el centro donde se forman los artistas, la nueva visión de Guatemala, todo lo que va a redundar en la numismática, porque Pedro de García Aguirre va a ser uno de los fundadores, donde va a estar Casildo España, donde va a estar Francisco Cabrera. Entonces es un centro importante. Entonces es importantísima la figura de Pedro de García Aguirre para entender el arte de la nueva Guatemala de la Asunción en lo que corresponde al final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. Él diseñó también la universidad, que participó en la catedral, diseña Santa Clara y tuvo un gran problema en España. Él diseñó, mandó los planos y se los devolvieron reprobados. Le dijeron que tenía muy mal gusto, porque él contesta: no puedo hacer aquí lo que se hace en España, porque es otra realidad económica, otra realidad social y el área sísmica. Entonces dice que aquí no puede hacer grandes obras porque se caen. Entonces él explica. Pero, sin embargo, logró hacer Santa Clara, y Santo Domingo él no mandó los planos, si no se los hubieran reprobado, porque Santo Domingo no alcanza las alturas que se prevenían en la. Entonces Pedro de García Aguirre terminó el Real Palacio, donde ahora está el portal de la Sexta, frente al Parque Centenario. La parte de un segundo piso con un reloj ya es obra de don Pedro de García Aguirre, y él supervisó todas las obras que se estaban haciendo en este periodo en Guatemala. Una de las razones para escribir el artículo sobre Pedro de García Aguirre surgió cuando visité la tumba. Visitar la tumba de Pedro de García Aguirre para ver su interesante, porque es poca gente sabe dónde está la tumba. Además, no tiene nombre la tumba. Uno lo puede preguntar y dice, no hay tumbas, pero sí hubieron tumbas y hay tumba. Ahora todavía está interno de la propietario, con una placa de marco tarde, donde hay una inscripción del Eclesiastés, donde habla acerca de que él edificó ese templo para la gloria de Dios, y es lo único que está con la característica de que él puede antes de que Dios se incorpore, pero logra que Dios está ahí está, un personaje pero no con 17, 18, ha pasado sigue estando ahí enterrado. Y esa era una de las razones una de las razones poderosas fue eso, tratar de dejar claro de que ahí estaba Pedro de García Aguirre y cuál había sido el periplo que había tenido para poder llegar aquí. Porque él no venía como grabador mayor, era Vicente Mingueto, el que había nombrado, y él venía como ayudante, pero Mingueto muere esa capa. O sea, luego de llegar hasta Guatemala, y en esa capa fallece. Hay un dato que fallece ganado. Y nunca logra llegar a Ciudad de Guatemala. En cambio, Pedro García Aguirre sí llega y pasa varios años haciendo las dos labores, haciendo la labor de grabador mayor y la labor de ayudante. Y tiene también un grave problema con la corona porque no le quieren pagar como grabador mayor porque él venía como ayudante. Cuando le dan el nombramiento de grabador mayor, logra cobrar sueldos atrasados, y es ahí donde él se logra capitalizar y empieza con la vida pública que tiene y con el que incluso fue también coronel militar, una guarnición militar, fabricaba armas, fabricó cañones. Dicen que los cañones que están en Izabal, los que están en el castillo de San Felipe, esos fueron fundidos por Pedro García Aguirre. Y
es uno de los datos que aparecen también dentro del libro. Y otro de los artículos que están ahí colocados es sobre la atribución del nombre Quetzal. Y esa atribución es reciente. La verdad, sabemos de los datos que se tienen acerca de que se colocó el nombre de la presidencia uruguaya. Sabemos que el presidente del banco era Sacristán. Sabemos todo eso, pero no sabemos mayor cosa acerca de quién en realidad le puso el nombre Quetzal. Y pues de eso vamos a hablar. La importancia de la moneda. Entonces, aquí podemos realmente saber que la primera globalización en el mundo fue el Imperio Español. Entonces, la primera moneda globalizada en el mundo es el peso 8 español, que circulaba en los 5 continentes. Los 5 continentes, y esas monedas incluso se llegaron a acuñar primero en México, en el Perú, en Guatemala. Guatemala tuvo real casa de moneda. Entonces, la moneda toma el nombre de peso. Por eso que hoy en día en muchos países hispanoamericanos se usa la palabra peso. En el hermano país mexicano se conoce el peso. Pero en Guatemala muchas veces cuando alguien decía tengo 100 pesos, pues dame 10 pesos. Entonces le decían a uno no ser mexicano, mexicanizado. No se refiere a que uno sea mexicanizado, sino que la moneda de nuestros abuelos era el peso. Entonces, nuestros bisabuelos manejaron el peso, dividido en reales, en cuartillos. Entonces tenemos, después de la independencia, el peso centroamericano, después el peso de la República, el peso de los liberales, el peso de nuestra Cabrera, pero se llega a un momento, a una reforma monetaria, es en el año 24. Pero a este sentido, muy importante mencionar que según los estudios que ha realizado aquí Edgar, ya había en 1920 una propuesta de que se generara el nombre de Quetzal para la moneda en Guatemala, ya no decir de pesos, sino que Quetzal. No estaban pensando en la reforma monetaria, estaban pensando en que la moneda se denominara Quetzal, tomando en cuenta que al año siguiente era 1921, era el centenario de la independencia. Entonces, a partir de la Revolución Liberal de 1871, el Quetzal tomó una relevancia cívica en Guatemala como símbolo de libertad. Para el mundo occidental la libertad se representa con una antorcha, con un gorro frigio, si no vamos a la de Estados Unidos, o los grabados de la Revolución Francesa. Pero en el Palacio Nacional de Guatemala la libertad se representa con un quetzal. Eso alguien en Alemania, en Francia, podrá decir que lindo ese pajarito, esa ave, porque no conocen la connotación que para Guatemala tiene el quetzal, la libertad. Y se toma como base la leyenda quiché de Isquín Nefaí. Es una leyenda del siglo XVI donde habla del encuentro de Alvarado con el capitán Tecún, me dice Tecún, y habla del quetzal que va con él. Ahí obviamente es el nahualismo, el animal que protege. Pero como se muere Tecún, y dice que sobre él al morir se volvió quetzal, porque tenemos que entender el concepto maya del mesoamericano, el mesoamericano del nahualismo. Entonces, por eso es de que durante la Revolución Liberal de 1871, que se busca una identidad nacionalista, se toma como punto primordial al quetzal, como símbolo de libertad, razón por la cual en 1920 fue el director del diario Centroamérica el que propone que a la moneda se le llame quetzal, y luego cuando viene Sacristán y el gobierno de Orellana
y se lleva a cabo la primera reforma monetaria nacional, la nueva moneda se va a llamar Quetzal. A lo que vamos de que el nombre no se lo puso ni Sacristán ni Orellana, sino que ya estaba sugerido. O sea, ellos atendieron, en este caso, la sugerencia. Sí, afortunadamente también hay datos hemerográficos aquí en la Biblioteca Nacional. Ahí se puede acceder ya no con tanta libertad a algunos periódicos porque están en muy mal estado, pero yo tuve la oportunidad todavía de lograr consultar algunos de ellos, estos de 1920 y 21, y pues es Federico Hernández de León, el que era el director del diario de Centroamérica en ese momento, que firma con un seudónimo, firma como Mucio coloca como seudónimo, y él es el que pone en esa primera, la primera que yo encontré, la primera mención, la más temprana tal vez, que hace esa mención y que se le coloca el nombre Quetzal. Luego se habla acerca de otras menciones hasta sobre eso, se vuelve a lo que hizo Walter Kemmerer cuando vino como consultor, digamos, para hacer reformas monetarias en todo el continente. Y Kemmerer decía de que la moneda se debería llamar Estrada, porque él quería quedar bien con Manuel Estrada Cabrera. Y cuando reeditan el informe Kemmerer, que también lo reeditan en el diario de Centroamérica, le corrigen la pluma y colocan, Kemmerer quería colocar el nombre Estrada, pero nosotros sugerimos el nombre Quetzal. Y también hacen ese cambio. También un dato sobre para terminar es que la clasificación científica del Quetzal dice menciones. En 1795 el rey de España, Carlos IV, patrocinó una expedición científica en el reino de Guatemala. Estamos hablando de la ilustración, que busca el conocimiento, la ciencia. Entonces, conocer la botánica, la zoología, los minerales que hay en este caso en el reino de Guatemala. Y vino un científico no hispano de apellido Mocinos. Y Mocinos, a la hora de entregar su informe, dentro de otros, da la clasificación de una ave preciosa que él vio, que es el Quetzal. Y entonces él ya la clasifica científicamente, y a partir de 1796 tenemos ya la clasificación científica como Mocinos. Yo le quiero agradecer mucho, licenciado, por el tiempo, le quiero agradecer por todo lo que hemos dado, o sea, a todas las personas que asistieron, les quiero agradecer muchísimo. Sabemos de que el tiempo siempre es corto, pero todavía no hemos terminado, porque aquí Edgar nos va a guiar a ver las funciones, por favor. Y muchas gracias y felicitaciones. Así,